Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, donde sea y cuando sea que nos estén escuchando. Esto es Depende. Yo soy Fernando López y está Michelle Cortés. ¿Cómo estás, Mitch? Hola, hola a todos. Bien, bien. ¿Tú cómo estás, Fer? Bien, bien, todo bien, hasta eso. ¿Qué tal tú, Mitch? ¿Cómo te la estás pasando este fin de año? Bien, tranquilo. Por el momento todo va tranquilo. Así que eso es bueno. ¿Tú cómo lo estás pasando, Fer? Bastante bien también. Creo que todo va bastante bien. Qué bueno por ti, Mitch. Qué bueno, también me da gusto, Fer. Y esperemos que ustedes también estén pasando un fin de año tranquilo, ¿no? Que estén disfrutando todavía sus vacaciones, si es que tienen vacaciones, ¿no? Y sin más por el momento, creo que ya vamos a empezar, ¿no? Sí, me parece bien. Bueno, pues el tema de este episodio bueno, es un poco la continuación del anterior, ¿no? Que son estas previsiones que tenemos para el 2022. Y digamos, y en este episodio va a ser un poco más internacional, ¿no? Originalmente lo teníamos planteado solo para un poco para Estados Unidos y China, pero creo que puede ser interesante abarcarlo un poquito en general, ¿no? ¿Qué espera para la economía mundial? Y bueno, un poquito como introducción. Tenemos sí, más o menos cuatro factores, ¿no? Que van a ser los que nos estén dando paso al siguiente año, ¿no? El primero de ellos es un poco lo de la variante Omicron, ¿no? Que al parecer creo que es el tema, ¿no? Lo que tiene alarmados a todos, ¿no? Un poco por los problemas, ¿no? Que está causando ahorita en los vuelos, en los aeropuertos, en todos estos puertos que están empezando a cerrar, estas restricciones, ¿no? También que están empezando a tomar como en Alemania, en China, en Estados Unidos, ¿no? Que si bien no son confinamientos como los del, los del 20, bueno, el 2020, sí, pues sí empiezan a frenar, ¿no? Un poquito esta reactivación que ya se estaba dando, ¿no? También otro de los temas, ¿no? Que van a ser centrales, ¿no? Justo para este 2022 es el tema de la inflación, ¿no? Que, bueno, como hemos visto, sí, pues sí es preocupante, ¿no? Cómo se ha estado disparando, sobre todo en los últimos meses, ¿no? Y que finalmente también tienen que ver con otro de los temas centrales, ¿no? Para el próximo año, que es justo el problema que se viene arrastrando con las cadenas de suministro. Mm, o sea, realmente digamos, creo que esto va a ser lo central, ¿no? O al menos creo que es de lo que más se ha hablado para el siguiente año. También otro de los factores que tenemos son las políticas salariales y la política monetaria, ¿no? Que digo, eso ya lo hablaremos un poquito más adelante, pero que bueno, por adelantarles, hay países que todavía no están del todo de acuerdo si se van a aumentar los salarios y si se está de acuerdo o no, justamente por el tema de inflación, ¿no? Y en general creo que eso es un poco con lo que podemos empezar a trabajar, ¿no? No sé tú qué quieras decirnos, Fer. Pues sí, yo creo que esos son ejes muy importantes para considerar para 2022 y sobre todo creo que hay que empezar, ¿no? por, por el lado del COVID y aceptar que pues eso no ha cambiado desde hace ya, este va a ser el 2022 el tercer año, ¿no? No exactamente ya con la misma cantidad de casos o con la misma, digamos así, de la pandemia, pero sí va a ser nuestro tercer año con que tengamos presente, ¿no? Por lo cual
creo que es algo de lo más importante que se tiene que empezar a hablar, ¿no? Y como decías, esta variante Omicron, pues hay que ponerlo, ¿no? Como en contexto las cosas. Y es que, pues sí, tal vez no es la variante, ¿no? La variante más letal, que mayor mortalidad tienen. Sin embargo, sí, una variante que está aumentando drásticamente los contagios en todo el mundo, cual pues sobre todo va a terminar afectando a países en los que los niveles de vacunación sean menores, ¿no? Entonces, tenemos que, se pueden ver en países con altos índices de vacunación, se puede ver como a medida que, a pesar de que se tienen más casos con la variante Omicron, em, estos casos pues no van no van aunados a un aumento en las defunciones, ¿no? Y en las muertes por COVID o complicaciones fuertes de esta, sino que más bien han ido aumentando nada más los casos de contagio, lo cual nos pone a pensar que estaríamos mucho peor seguramente si no hubiéramos empezado a vacunar a la población, ¿no? O bueno, si no se hubiera empezado con estas campañas de vacunación. Sin embargo, pues sí, denota que para, para el tercer mundo, como, o países subdesarrollados, le quiera llamar, ¿no? Es decir, países como los países del África subsahariana o países incluso, ¿no? En Latinoamérica, pues esta variante puede pegarles todavía más para una futura reactivación económica, lo cual, pues al fin y al cabo es un punto muy importante para la economía y cómo se va a ir dando las cosas en este 2022, lo cual nos hace pensar que pues esta crisis aún no ha acabado y que más de las variables que hemos visto que han sido afectadas pueden seguirse viendo afectadas, ¿no? Ya lo decías ahorita tú, Mitch, ¿no? De las cuestiones con la política monetaria y la inflación. Y es que en todo el mundo hay una cierta crisis inflacionaria. Quizá en algunos países, pues sí, es más grave o de mayor impacto que en otros. Sin embargo, en todo el mundo todo el mundo se está viendo afectada por esta crisis. Entonces, creo que es de suma importancia tomar en cuenta que la aumentos en los casos y los confinamientos que siguen, como decías, ¿no? Son menos o son más laxos que, que en un inicio de la pandemia, pues siguen siendo al fin y al cabo confinamientos y terminan por afectar a la actividad económica. Que si bien obviamente, ¿no? Lo principal con las cuestiones de la salubridad no son las afectaciones económicas o que puedan terminar por frenar un poco la economía, sino las cuestiones de la salud, es decir, eh, las afectaciones reales, ¿no? A cuántas personas están matando o cuántas personas están mandando al hospital o haciendo sentir mal, ¿no? El virus o las variantes, pues sí es importante también tomar en cuenta que esta reactivación que se estaba teniendo en con ciertos matices, pues se puede ver frenada y de manera muy abrupta con esta nueva variante, porque ya hemos visto cómo algunos de estos países que ya están implementando las medidas, pues no solamente imponen un cierto cese de actividades económicas dentro de su país,
sino que también ponen mayores barreras para frenar el paso de, de personas y también, obviamente con ello, de las actividades que realizan esas personas de otros países. Entonces van frenando el comercio internacional y eso también se ha visto en las cadenas de suministros y se verá afectado también en 2022, pues esta misma cadenas de suministros y las cadenas de valor, porque, porque pues veremos, ¿no? Que debido a estas restricciones de viajes, la fuerza de trabajo y los obreros en general, ¿no? Verán limitadas sus posibilidades de emigrar a otro país para buscar no solo un trabajo que ya tuvieran, sino también eh, mejoras en su trabajo, ¿no? Entonces las migraciones van viéndose afectadas también por estas restricciones del paso en los diferentes países por la variante Omicron. Entonces, eso puede llegar a traer consecuencias realmente negativas, no solamente debido a un, a una crisis, digamos, migratoria, sino que en este punto de la pandemia ya hemos visto, ¿no? Cómo ha habido diferentes grupos o diferentes migraciones, solamente en nuestro continente, ¿no? Por diversas crisis de los países, como habíamos visto en episodios anteriores, como por ejemplo con la crisis que ha habido en Colombia y en otros países de Latinoamérica. Entonces creo que es importante contar que para este 2022 seguramente países que están sufriendo más la crisis inflacionaria mundial, pues también van a ver en aumento las demandas de poder emigrar a un diferente país que no tenga o que tenga mejores posibilidades de salir adelante. Además, veremos que van a estar restringidas, ¿no? Entonces, esas personas que quieran salir de sus países por las crisis inflacionarias, pues van a ver limitadas estas posibilidades debido a las restricciones de paso de la variante Omicron. Em, por otro lado, entonces, volviendo un poco a las potencias mundiales de China y Estados Unidos, pues aquí también va a haber mucho de qué hablar, porque si bien se espera que haya una desaceleración económica para este 2022 generalizada, tanto en China como Estados Unidos y el mundo, pues la guerra comercial entre estas dos naciones pues va a seguir, ¿no? Van a seguir las tensiones y la búsqueda de un poderío económico y político a nivel mundial que pueda apoyar que pueda buscar, ¿no? Que busquen estas naciones por intentar imponerse una sobre la otra, ¿no? Pero, pues, ¿qué nos puedes decir tú, Mitch? Pues sí, justo esa parte, ¿no? Que mencionas de las potencias, creo que va a ser muy importante, ¿no? Digo, bueno, poniéndolo un poquito con lo de la variante Omicron y las restricciones, digo, eso se puede ver un poco en las provisiones, ¿no? De las notas que checábamos. O sea, justo una de las previsiones es que el siguiente año, la primera mitad va a estar enfocada a que, digamos, ¿no? Las potencias se puedan recuperar poco a poco, sobre todo porque ellos ahorita están pasando por los efectos de la variante Omicron. Entonces, eso les va a dar tiempo a irse recuperando en la primera mitad y como se prevé, ¿no? Que, digamos, ¿no? Los países subdesarrollados van a entrar en la fase de Omicron en los primeros 3 o 4 meses del siguiente año,
pues es muy probable que su recuperación, entre comillas, se vaya dando hasta, pues sí, la segunda parte del siguiente año, ¿no? Entonces, ahí, digamos, de primera impresión, pues ya vemos que sí, o sea, sí vemos por qué se va a dificultar, ¿no? Por qué es que se prevé que va a haber una desaceleración, ¿no? Y sobre todo que tiene que ver mucho con las cadenas de suministro, ¿no? Justo esto que comentabas de que justo por estas restricciones no hay tantos vuelos, siguen cerrando puertos. No tan fácil, además, digo, ¿no? Un poco sumándole todo esto que hay de los problemas con los microchips, de que no se pueden estar abasteciendo los mercados, ¿no? O sea, creo que todo eso complica aún más la reactivación, ¿no? Y que, por ejemplo, ¿no? En el caso de China, sí de por sí tiene, digamos, sus propios problemas, ¿no? Con lo del mercado inmobiliario y, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Que también ahorita entre que tiene problemas con su oferta de trabajo y que ya están llegando al tope, ¿no? Tampoco es como que, y además, ¿no? Un poco lo que mencionaban también de las tasas de ahorro, ¿no? Que la gente ahorita, justo por esa incertidumbre, ¿no? Que les causa el no saber qué puede ocurrir el próximo año, es que están decidiendo no gastar, ¿no? Y ya en un punto donde la economía está tan desgastada, no solo, digamos, desde que inició la pandemia, ¿no? Pero sí por las consecuencias, ¿no? Que lamentablemente se han ido agravando, pues sí nos dejan en un panorama un poco complicado, ¿no crees? Sí, yo creo que eso precisamente, ¿no? Que mencionas, o sea, las potencias mundiales como son China y Estados Unidos, está claro que no solamente van a tener que lidiar el próximo año con los problemas que traiga consigo ¿cómo decirlo, no? Una guerra comercial entre ellos dos, sino también van a tener que estar lidiando con sus propios problemas, ¿no? Porque como recordarán en otros episodios habíamos hablado sobre los problemas que puede traerle a China y a la economía mundial la crisis de la empresa Evergrande, que ha provocado que el mercado inmobiliario en China entre en una crisis y se ha requerido ciertos rescates, ¿no? Por parte del gobierno, lo cual nos deja en una posición de que China no solamente va a estar preocupada por una reactivación económica mundial y por intentar mejorar las relaciones comerciales con sus socios más cercanos, sino que también pues va a estar enfocado en poder cumplir con sacar, ¿no? adelante el mercado nacional de esta crisis debido a la crisis de incumplimiento de pagos en la que cayó esta empresa, ¿no? Y por el otro lado, ¿no? Estados Unidos tiene también problemas de empleo. Poco a poco las nóminas en Estados Unidos pues han ido recobrándose, pero ya han llegado a un punto en el cual ya no se están recobrando a la misma tasa de aumento que en un inicio, ¿no? de la reactivación económica y como se podría haber esperado, ¿no? Se esperaba que siguieran creciendo y creciendo los niveles de empleo aún más por más tiempo que el que se dio. Y actualmente pues está empezando ya el análisis del 2022 con ya no los pronósticos tan alentadores que se tenían en un inicio, ¿no? Y por otro lado, hay también como un descontento de una gran parte de la población ya ahorita en Estados Unidos en contra de la administración de Joe Biden,
por ciertas promesas de un bienestar social, ¿no? Que no ha podido cumplir, en parte, ¿no? Debido a los problemas que ha tenido la reactivación económica. Entonces, eso ha terminado ya por afectar ya no solamente en cuestiones de económicas, sino también políticas y de la credibilidad del gobierno de Biden, que ya se han cuestionado algunos del país. Entonces, eh, tanto China como Estados Unidos van a tener que enfrentar problemas dentro de su economía y fuera de ella, ¿no? Entre ellas mismos van a tener que tener cuidado con la manera en que se van a efectuar las cosas, debido a que cualquier movida mala o cualquier eh, movida que vaya en contra del plan, digámoslo así, que se tiene pensado, pues les podría terminar costando eh, una lenta reactivación económica o aún más lenta de lo que se podría, se podría ver, ¿no? Por ejemplo, como decías, ¿no? Que se prevé que la primera parte del 2022 aún no haya vaya a ser muy lento el crecimiento. Entonces, pues se puede pensar que si no saben gestionar sus diferentes problemas dentro de su misma economía, van a terminar por afectarse más en el largo plazo y al mismo mercado mundial, ¿no? Y por otro lado, otro tema que también es muy importante ahorita que estamos hablando de las potencias, creo que es la cuestión con la tasa de interés y Estados Unidos, que todos están haciendo sus diferentes pronósticos por ver qué es lo que va a pasar con esta variable. Y es que hay muchos analistas, por ejemplo, se habla mucho de los análisis de Bloomberg, este portal dedicado a finanzas y estadísticas de este tipo, que hacen pronósticos para lo que podría pasar con las alzas que se prevén de la tasa de interés de la Fed. Y es preocupante porque se puede pensar que, mejor dicho, se puede ver que uno de los efectos podrían ser perjudiciales para países externos, ¿no? Para países más pequeños o con eh, políticas monetarias más débiles. Y entonces se puede ver que puede haber un cierto problema ahí. Si sí se cumplen los pronósticos de las alzas de la tasa de interés de la Fed, puedan traer consigo mayores presiones para países como, ¿no? Argentina o Sudáfrica, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas, Michi? Pues, bueno, yo creo que sí, bueno, me parece muy interesante para empezar lo que comentas, ¿no? De China y Estados Unidos, ¿no? Digo, porque creo que todo se conecta muy bien con las previsiones del próximo año. Para empezar, algo que estaba leyendo, por ejemplo, hoy en la mañana, es que parte de las decisiones que está tomando Estados Unidos para la reactivación del siguiente año es justo con los problemas que tiene ahorita, por ejemplo, en el sector automotriz, ¿no? Justo por esta falta de microchips y componentes, que, por ejemplo, ¿no? Yo no sabía que por ejemplo, uno de los principales, pues es que no los producen, pero los ensamblan, ¿no? Que es de los principales ensambladores de microchips, es, por ejemplo, Taiwán, que va justo relacionado con ese conflicto que hay ahorita entre China y Estados Unidos, ¿no? Porque por un lado, China responde ante Taiwán, ¿no? Porque, bueno, es que no me acuerdo ahorita el nombre del tratado que tienen, ¿no? De los países del sudeste asiático, ¿no? Y que, por ejemplo, por un lado,
China ve amenazado ese tratado con el hecho de que Estados Unidos quiera como, hasta cierto punto, o al menos así lo veo yo, quiera como empezar a recuperar ciertas partes de la cadena de suministros, ¿no? Que era justo, no me acuerdo en qué nota lo comentaban, que ese, por ejemplo, es una de las estrategias que tienen Biden para el siguiente año, ¿no? Que es empezar a reestructurar estas cadenas para que el siguiente año no haya tantos cuellos de botella o no haya tantos problemas en que no llegan las piezas o que no se están cumpliendo, por ejemplo, con la demanda de ciertas mercancías, ¿no? Que, por ejemplo, que en el caso de Estados Unidos, la tecnología, la electrónica juega un papel muy importante en su comercio, ¿no? Entonces, por un lado, creo que eso también nos habla un poco de la importancia del conflicto que tiene ahorita China con Estados Unidos y de lo perjudicial que puede ser si los dos países no empiezan a dialogar, ¿no? Como, em, pues, ¿cómo decirlo? Pues sí, su conflicto, ¿no? Porque también están metidos otras cuestiones energéticas como el petróleo, lo del gas y todo eso. Entonces, eso, digamos, complica aún más el terreno, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? En cuestiones como América Latina, también, bueno, también leí que mucho está encaminado a la desaceleración, pero si no mal recuerdo, escuché que Perú está, bueno, no recuerdo exactamente la cifra, pero creo que dicen que es el país que va a crecer más el próximo año. ¿Por qué? No estoy segura, no me acuerdo bien, pero aparentemente la inflación, justo por esto de que no todas las cadenas están conectadas en unos más con otros, no va a afectar tanto para el próximo año. Pero creo que sí es importante que justo esto que están planteando de una reestructuración de las cadenas, ¿no crees? Sí, creo que sí, es algo importante. Y es que, como decías, ¿no? Ese es un tema muy, hasta ríspido, ¿no? El tema con Taiwán y China. Y es que, como dices, ¿no? Hay tratados, pero al fin y al cabo sigue habiendo desde hace ya muchos años ese, pues ese sentimiento, ¿no? De parte de China, que, que es hasta cierto punto em, como de que nadie puede meterse en esos asuntos. Y bueno, se entiende, ¿no? Porque es un tema muy complejo porque eh, el reconocimiento o no del territorio de Taiwán, dependiente o no, o anexado, o su jurisdicción, ¿no? Eh, de acuerdo al gobierno chino, pues es algo muy importante, ¿no? Porque, por un lado, se tienen, Taiwán es uno en materia económica muy importante, no solamente en términos, por ejemplo, como decías, ¿no? Por ejemplo, los automotrices y de tecnología que se ocupa para el sector automotriz y todo, pero además también para cuestiones como, por ejemplo, las cuestiones bursátiles también hay cuestiones importantes ahí. Pero entonces el hecho de que Estados Unidos esté intentando reactivar las cadenas de valor y la economía, o bueno, su economía, y poder salir de este bache a través ¿cómo decirlo? Como de atacar la autonomía y la jurisdicción que tiene China en esa parte del mundo, o el conflicto que tiene por tener esa jurisdicción política sobre esa parte del territorio, pues es algo muy importante, ¿no? O sea, estamos hablando de que Estados Unidos está haciendo ahí un intento de intervencionismo sobre un territorio que ya de por sí es muy conflictivo entre China y Taiwán. Y está, o sea, está metiendo Estados Unidos está metiendo
también hay sus asuntos y entonces eso crea más tensión, ¿no? Entre la misma China y Estados Unidos, porque es un territorio que ha sido disputado por muchos años y el hecho de que ahora esté metiéndose Estados Unidos en él para intentar reactivar la economía, pues es casi como un incito, ¿no? Hacia hacia el conflicto contra China, ¿no? Entonces eso es algo muy importante que se tiene que tener en cuenta que no es no es tan fácil, ¿no? Reactivar las cadenas de valor solamente con llegar a intentar hacerlo así como lo está haciendo Estados Unidos. Entonces es algo muy difícil que se vaya a poder lograr por ahí, aunque no está del todo mal, porque eso también terminaría por beneficiar aquí a México, ¿no? Porque la falta de microchips que se dio durante todo el año pasado, o bueno, este año, pues ha terminado por afectar realmente también a la economía nacional, ¿no? En cuestiones como, por ejemplo, el ensamblaje de autos. Y entonces, de todos modos, no creo que tampoco sea tan, tan relevante. eh, no, perdón, no, de todos modos no pienso que lo de América Latina pues pueda ser eh, tan fácil. No sé, la verdad yo tampoco estoy muy seguro de por qué eso de Perú, pero creo que va a ser muy importante porque en materia de política monetaria, la Fed sí tiene mucha relevancia dentro de de la toma de decisiones de los países de aquí, de América Latina, porque si sube o baja la tasa de interés, sí termina afectando de gran manera a todas estas economías. Por ejemplo, un caso como la economía argentina, pues es muy importante porque no tienen un balance muy fuerte en términos de materia de monetaria. Durante todo este año, pues ha habido crisis inflacionarias muy importantes y de devaluación de la moneda argentina. Entonces, el hecho de que pueda llegar a aumentar tanto la tasa de interés la Fed durante todo este 2022, perdón, puede dar consigo una mayor crisis para la economía argentina y, y con eso pues terminaría contagiando también a otras economías latinoamericanas, ¿no? Como Brasil o Chile. Pero bueno, ¿y tú qué opinas también de esto, Michi? ¿Qué opino? Mm, pues creo que, es que creo que el panorama para América Latina es un poquito más complicado. Digo, no digo que para China y Estados Unidos no lo sea, pero es que América Latina está pasando por muchos cambios. O sea, por un lado tenemos toda digamos, la crisis migratoria, ¿no? O sea, cada vez vienen más caravanas, cada vez más gente se está yendo digamos, pues que viene de Sudamérica. Mm, y además de eso, o sea, por ejemplo, tienen problemas de inflación altísimos, tienen deudas que casi podrían considerarse como impagables, ¿no? Que digo, que como dato curioso, muchas de esas deudas se vieron afectadas o se empeoraron por la crisis de Evergrande en China, ¿no? Porque muchas empresas chinas, incluyendo Evergrande, tenían grandes inversiones en América Latina, incluido a la crisis de la pandemia, pues se dispararon también, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay una relación directa entre lo que pasa entre China y América Latina, porque China abandonó, o sea, a pesar de que su crisis afectó a América Latina, China literalmente se deslindó de los efectos que hubo en América Latina, ¿no? Entonces realmente no les dio una opción para recuperarse de ese efecto más que o me pagan lo que me deben, ¿no? Entonces eso ahí ya es un problema
sobre todo porque estamos hablando de que son países que no tienen un, una, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se dice? Pues sí, no, un- una economía, no, ¿cómo? ¿Qué viene siendo? Sector financiero, ¿no? Una economía financiera Ujú. en la bolsa, Sí, pues, ¿no? sí, sí, sí. Ajá. Ajá, o sea, no es tan fuerte como en China, ¿no? Que justo por eso fue que Evergrande tomó tanta importancia, ¿no? Entonces, estamos hablando de que, digamos, no tienen bases económicas tan sólidas como para salir, ni condiciones sociales sólidas como para una reactivación, ¿no? Digamos. Entonces, eso puede, siento yo que va a tener mucho vuelo el siguiente año porque aunque, digamos, aunque nosotros no nos afecte tanto lo que les pasa a ellos, sí es importante porque las consecuencias también, o sea, nos van a llegar justo como está llegando lo de la crisis migratoria, ¿no? Entonces creo que sí son factores que se tienen que tomar en cuenta para el siguiente año, ¿no? Sobre todo porque he escuchado que hay gente, ¿no? Que se queja de que porque la gente de América Latina quiere migrar, ¿no? O por qué no los detienen. Pero si nos ponemos a pensar con cuidado, realmente, pues lo único que quieren es mejorar su calidad de vida. O sea, no es como que tengan las condiciones económicas para quedarse ahí, ni mucho menos de seguridad, ¿no? Entonces, y además que eso se me hace raro, ¿no? Bueno, no raro, pero creo que sí ha pasado desapercibido en las previsiones para el siguiente año. O al menos yo no he encontrado em, previsiones o planes de reactivación tan sólidos para América Latina, ¿no? Que creo que eso sí, pues es preocupante, ¿no? Que al menos desde mi perspectiva que no se tome tan en cuenta. Pero, pero también, por ejemplo, quería abordar un poquito de lo que comentabas de China, ¿no? Mm, justo también por este conflicto, ¿no? Entre Estados Unidos y China. Creo que también es importante recordar que, por ejemplo, justo por este tratado que hizo China con los países del sudeste asiático, por ejemplo, Taiwán, además de que ya tenían conflictos políticos, China, justo por ese tratado, le dio gran parte de la tecnología a Taiwán para que pudiera empezar a desarrollarse. Entonces, realmente si nos ponemos a pensar, o sea, muchas de las previsiones, no solo para el próximo año, sino, digamos, creo que hasta el 2030, ¿no? Es que China logre superar a Estados Unidos como la potencia económica. Entonces, Taiwán, justo en esta previsión, juega un papel clave porque, además de que está cerca de su principal centro financiero, em, dirían China de por sí ya es la fábrica del mundo y Taiwán es parte de esa, dirían, es el engranaje clave, ¿no? Entonces también justo por digamos, esta guerra entre potencias, es que creo que lo que pase con Taiwán el próximo año va a ser clave, no solo para el futuro de China, sobre todo porque la crisis del sector inmobiliario ya le está cobrando factura, sobre todo porque aún no tienen un plan para terminar digamos, de cubrir los estragos de Evergrande. Y si le sumamos su crisis energética, ¿no? Lo de la población, ¿no? Que cada vez queda más gente grande y están perdiendo, pues sí, ¿no? La fuerza productiva del país, pues creo que sí complica un poco el panorama para China para el siguiente año. Bueno, de China para el siguiente año. Pues sí, exacto. Volviendo, ¿no? Un poco a lo de América Latina, yo creo que, como decías al final, ¿no? Es muy importante ver que, eh, pues es difícil, ¿no? Porque no se habla en ningún lado o nadie, o al menos de las principales potencias aquí en América Latina, como podrían ser
México, Brasil, Argentina, ¿no? No se habla tanto de una reactivación económica, o al menos no se habla como algo primordial o algo que se vislumbre fácilmente para salir adelante, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy importante esa cuestión, porque sí hace pensar, ¿no? A uno de, entonces, de dónde, cómo vamos a salir del bache en la región. Sin embargo, creo que también es importante ver que, pues, una de las bases en las que se está fundamentando, ¿no? Los intentos de reactivación económica en América Latina, pues es nada más la vacunación, ¿no? O sea, se está apostando por la misma falta, ¿no? De innovación, digamos así, que hay en América Latina y de que hay tantas actividades que son muy dependientes, ¿no? De la cantidad de trabajo humano que tengan. Y pues creo que es importante, ¿no? Ver que los niveles de vacunación, entre más altos sean, pues sí pueden terminar por ayudando a salir de este bache en el que se encuentra, ¿no? Sin embargo, creo, como dices, ¿no? También, pues, la América Latina, pues, se va a enfrentar a muchas otras cosas, como por ejemplo la inestabilidad política que siguen arrastrando muchos países desde hace ya varios años, ¿no? O sea, actualmente, ¿no? Por ejemplo, ahorita está viendo una transición más hacia la completamente hacia la izquierda por parte de países como Chile, por ejemplo, ¿no? Que apenas acaban de tener elecciones y, y está habiendo varios cambios y van a generar inestabilidad política que puede transmitirse hacia cuestiones económicas, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que tienen que tomar en cuenta, además, ¿no? De la crisis inflacionaria que obviamente pues afecta más a países que son más pobres, como por ejemplo los países de América Latina, como lo pueden ser Bolivia o Panamá, ¿no? Países como del Caribe, que pueden ver más, pues más difícil poder salir de esta cuestión, porque muchas veces sus políticas monetarias pues no son tan eficientes poder salir fácilmente de estos problemas económicos. Eh, y como dices, ¿no? La cuestión con China, ¿no? Porque ahí se conecta, o sea, Evergrande ¿no? O sea, apoyado por el gobierno chino, habían entrado a toda la América Latina con los tratados, ¿no? Como la formación de alianzas a través de los países que tenían colindancia con ellos en el Pacífico o, o diferentes otros medios para poder entrar a las bolsas latinoamericanas. Entonces creo que es muy importante ver eh, cuál va a ser el resultado de esto en, en los términos de empleo y también del salario para la región, porque ese es un tema también muy importante, que los aumentos salariales pues no se han dado para poder eh, mejorar o disminuir el costo de vida en, en la región, lo cual pues es al fin y al cabo lo más importante con esta crisis inflacionaria, ¿no? Y yo creo que por el lado de China, creo que también, como decías, ¿no? Uno de las cosas más que con esta ralentización, como con ese estancamiento que va a tener la economía china y en general la economía mundial, pues vemos que va a retrasarse sus planes para poder ser la potencia dominante en todo el mundo, ¿no? Y eso va a traer consigo mayores presiones para que China intente apostar por una reactivación económica
sin sin dejar del todo que Estados Unidos lo logre ser también, ¿no? En parte también ese es uno de los puntos del conflicto que hay con Taiwán y, y la intervención que está teniendo ahí Estados Unidos. Y es que pues China obviamente no va a querer dejar que Estados Unidos se beneficie también de la reactivación económica para intentar, ya por cuestiones quizá con un tanto más de tintes políticos, no solamente económicos, pero sí seguir eh, adelante con la reactivación económica, intentando impedir a Estados Unidos acceder a ella. Entonces, creo que en general un centro bursátil e industrial como Taiwán, tan importante, creo que va a ser muy importante ver qué es lo que vaya a pasar con él en, en este año que viene, ¿no? Sí, totalmente. Creo que hay mucho que está en juego para el siguiente año en lo que respecta a la economía de China y también digo para la estadounidense, ¿no? Justo porque a pesar de que los dos son grandes potencias, también han tenido, si bien no tan fuertes, pero sí han tenido estragos que los han dejado, ¿no? Muy afectados, ¿no? Digo, y justo, por ejemplo, ¿no? Como, por ejemplo, algo que me llamaba la atención, ¿no? De las notas bueno, que checábamos, era justo que decía, ¿no? Que, por ejemplo, no solo China, ¿no? Sino Europa también estaba ahorita encaminada a buscar modelos de desarrollo y de crecimiento más sustentable, ¿no? Que digo, honestamente, hasta cierto punto me pareció interesante y poco creíble, ¿no? Porque, por ejemplo, si bien en Europa, como por ejemplo en Alemania, se está o se quiere implementar modelos como el de la dona, ¿no? Y por ejemplo en China, ¿no? Con su modelo de bienestar. Eh, en medio de una crisis energética, política y económica, se me hace muy poco probable, y de hecho ahí lo menciona, ¿no? Que el tema medioambiental creo que es de los últimos de la lista, ¿no? A pesar de que hay una crisis alimentaria de por medio para el siguiente año. Entonces, porque además, por ejemplo, ese es otro dato interesante, ¿no? A pesar de que del confinamiento y de todos los problemas económicos que hubo en, en las cadenas de suministro y en la producción, las emisiones de CO2 casi no bajaron, ¿no? Al contrario, este año incrementaron y se recuperaron las cifras que ya había. Entonces, digo, claramente no se ha aprendido la lección y otra vez están dejando de lado todos los problemas ambientales y, y que deberían, bueno, no sé, en mi opinión, deberían de tomarse en cuenta para la reactivación del siguiente año, ¿no crees? Sí, 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 sí. Yo creo que ese es un tema muy, muy importante que no habíamos tocado ahorita en esto de la reactivación económica. Y es que, eh, pues sí puede parecer como que la mejor vía, ¿no? Sería apostar por una reactivación y que sea de manera sustentable, ¿no? Que no termine por afectar ahora la posibilidad de acceder a recursos naturales en un futuro. Sin embargo, eh, pues es más que bien sabido que para todos los países es mucho más sencillo eh, no preocuparse por ello, ¿no? O sea, tal vez no en el sentido de que simplemente eh, tomen medidas explícitas, ¿no? Para destruir el medio ambiente o algo así. Pero sí es más fácil para una economía, en vez de desarrollar una costosa infraestructura que apueste por las energías limpias, simplemente reactivarla, ¿no? A través de combustibles fósiles o de el uso
maquinarias altas en carbón y viejas, ¿no? Incluso, o sea, que no sean las más modernas. Entonces, es mucho más sencillo para muchos simplemente apostar por esto, ¿no? Y se ha visto que había previsiones, ¿no? De que desde antes, ¿no? De que fuera a acabar el año, que se temía que muchos países de la Unión Europea y en general en el mundo, pero sobre todo de Europa y países más avanzados, que terminaran por apostar en vez de ir por las energías limpias, apostaran, ¿no? Por una reactivación económica basada en el carbón. Y lo malo es que todavía algo peor, o sea, es que sí se ha visto esto, ¿no? En realidad sí se ha visto que los países están apostando más por el aumento de los gases del efecto invernadero que por no, por intentar hacer un cambio, ¿no? Y algo curioso, ¿no? Que se mencionaba, ¿no? Algunos lo tomaban como algo positivo, que México era uno de esos países que apenas cuando fue la cumbre esta eh, del medio ambiente, ¿cómo se llamaba? La COP, eh, fue uno de los países que tenían, eh, que no habían aumentado, ¿no? Tanto sus emisiones de gases del efecto invernadero, pero pues no era por los motivos que creíamos, ¿no? O sea, no es porque en realidad México sí estuviera apostando por las energías limpias, sino más bien porque no había habido una reactivación económica realmente, sino porque había más bien perdido capacidad para poder generar cualquier tipo de empleo y entonces pues no había habido tanta emisión de gases, ¿no? Eh, pero la cuestión aquí con, con la economía y la cuestión de la Unión Europea, pues sí, ¿no? Como decías, es algo tal vez poco creíble, porque hay economías que son muy avanzadas y que muchos toman como ejemplos a seguir y como estándares dorados para poder sacar adelante una economía, como son las economías de los países nórdicos, de la región nórdica. Y pues la mayor parte de su economía está basada, ¿no? En el petróleo, en tanto la extracción como refinación y utilización de este mismo petróleo. Entonces, activación económica y desgraciadamente se vislumbra para el próximo año, pues va a ser una basada en actividades poco sustentables, ¿no crees, Mitch? Sí, totalmente. No sé, sí, de hecho justo creo que fue el día de ayer, ¿no? Que estaban hablando de la refinería que está en la frontera, que se adquirió, si no mal me acuerdo, este año. Justo estaban hablando de que van a aumentar más o menos, ahorita estaba trabajando entre un 30 y 60%, pero para el siguiente año tenía que incrementar en 80% no solo la refinería de la frontera, sino en general, o sea, todas pues sí, ¿no? Las refinerías de extracción en el país tenían que incrementar el ritmo al que estaban trabajando, más o menos entre el 80 y el 90%. Y digo, eso ya te hablo en un principio de que poco se está cuidando, al menos en el país, el tema ambiental, ¿no? Que sin duda tiene un gran impacto digo, y ya se nota, ¿no? En general en el desgaste y en toda la contaminación que dejan estas refinerías, que digo que si lo sumamos, digamos, al impacto ambiental que ha dejado los otros megaproyectos o en general, ¿no? Los otros proyectos de infraestructura, creo que sí lo complican un poco más el panorama, ¿no? Y que, por ejemplo, ¿no? En Europa, como bien decías, ¿no? Está, am,
esta reactivación, ¿no? Basada en los energéticos. Dices, pues tampoco no es muy confiable, no solo en temas ambientales, sino además en temas económicos, porque ahorita, bueno, si no mal me acuerdo, hay todo un tema, ¿no? Con, creo que es con Rusia y con, creo que es una asociación, una organización, ¿no? Que básicamente son los que lideran no solo la producción y extracción de gas y petróleo, ¿no? Entonces, eso también va a jugar un papel muy importante porque justo Estados Unidos ahorita estaba teniendo problemas con el suministro y que por eso tenía conflictos también con Rusia. Entonces, creo que son muchos problemas que se tienen que ir resolviendo para el próximo año, ¿no crees? Sí, creo que son muchas cuestiones y como decías, ¿no? Muchos conflictos ya políticos que van a traer ciertos problemas para la reactivación. Precisamente lo que decías ahorita de Rusia y Estados Unidos, pues también es muy importante, ¿no? Como por el suministro, ¿no? De Europa también, que Rusia ha tenido problemas ahí con, con Ucrania y los ductos de gas que suministran el gas natural a toda Europa. Y pues sí, ¿no? Es algo muy importante porque, digo, lo decimos en este caso de México, por ejemplo, lo de la reactivación basada en energéticos, porque es como un caso que está aquí inmediatamente al lado de nosotros, o sea, estamos inmersos en ello, pero la cuestión es que ya no es una cuestión solamente de países poco desarrollados, ¿no? Que estén apostando por las energías sucias, digamos así, las energías no renovables, sino que pues es una cuestión que ya todos los países han estado adoptando en estos últimos años y para esta reactivación económica, lo cual pues va siendo algo que tomar en cuenta porque no es, pues vaya, ¿no? No es algo ya solamente de capacidades, ¿no? De que solo sean los países que no tienen la capacidad de desarrollar una tecnología más avanzada, sino que es generalizado, ¿no? Todos los países en el mundo. Y creo que el panorama, pues, ese más o menos es el panorama, ¿no? Para este 2022 de manera internacional. Un panorama bastante ríspido y con varios matices que no, pues no pintan como que vaya a ser una reactivación fácil o un año fácil para la economía a nivel global, ¿no crees, Mitch? Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que sí va a ser muy complicado como tanto cómo empieza el año como su desarrollo, ¿no? O sea, sí, sí hay muchos conflictos que se tienen que, pues sí, no estar más al pendiente, ¿no? Justo como este conflicto con China y Estados Unidos, lo de los energéticos y toda la crisis, ¿no? Que hay en América Latina. Entonces, digo, ojalá, ¿no? Como digo, hay pocas previsiones positivas, pero ojalá poco a poco se puedan ir cumpliendo y que la reactivación no tarde tanto, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Que ya no deje más estragos que pues puedan ser más dañinos en general para la economía y para la sociedad en términos tanto políticos como sociales, ¿no? Sí, exacto. Como un poco como decíamos, ¿no? En el episodio anterior con la primera parte de la reactivación nacional y las previsiones que había para nuestro país, pues un poco lo mismo, ¿no? Esperar que no sea, em, pues que no termine siendo tan acertados los pronósticos negativos que se tienen
y que se pueda tener un mejor 2022 que lo que vivimos este 2021, ¿no? También pues ayudado, ¿no? Por cuestiones como pues las vacunas o esas, o estas otras variables que tenemos que tomar en cuenta para este 2022, pero pues sí, los pronósticos no son quizá los más alentadores, pero pues habrá que ver también cómo se van dando todos estos conflictos y estos diferentes temas de la agenda mundial en términos de tanto del comercio como de las políticas económicas que se tomen, ¿no? Pues sí, digo, y sobre todo, ¿no? Eso que mencionas, ¿no? De las vacunas, que sobre todo porque aún faltan muchos países de América Latina, ¿no? Que no han cumplido sus metas de vacunación y que pues están viendo también muy afectados justo por todas estas variables, ¿no? Digo, en general en el mundo, pero me refiero más a América Latina porque es el caso más sonado en cuanto a déficit de vacunas, pero, pero creo que sí es importante que se ponga en marcha eso, porque creo que en general es el que más incertidumbre ha traído al panorama en estos pronósticos. Entonces, pues eso, creo que va a ser interesante y me atrevería a decir preocupante el próximo año, pero esperemos que los pronósticos se equivoquen, ojalá, y que el próximo año no sea tan malo como esperamos. Pues sí, exacto. Y pues creo que esa es una buena manera de ver estas previsiones y revisión del 2021 y del 22. Así que no estoy seguro de qué pueda pasar, pero pues hay que seguir esperando lo mejor, ¿no? Tanto para la economía mundial como para la economía nacional. Pues sí, a ver qué nos espera el siguiente año. Y bueno, pues sin más por el momento, digo, creo que ha sido interesante. No sé si más optimista que el episodio anterior, pero ha sido más interesante. Entonces, pues eso, vamos a ver qué sucede. No sé si quieras decir algo más, Fer. Pues no, creo que todo lo que hemos dicho, creo que ya nos da un panorama bastante completo, ¿no? De qué es lo que podría venir para el próximo año. Decirles, pues, que también que tengan un feliz año, ¿no? Para el próximo 2022, a todos los que nos escuchen. Mm, Bueno, sí, que tengan un feliz año, ¿no? Digo, esperemos estarnos viendo en otro episodio también, ¿no? Gracias por escucharnos. Ojalá les esté gustando el contenido, ¿no? Y sin más que decir, pues eso, gracias y que estén muy bien. Nos vemos al siguiente episodio. Bye bye. Bye bye.